La película comienza en la isla de Ítaca, donde la reina Penélope espera el regreso de su marido Odiseo de un viaje de negocios. Hace 20 años, el rey fue a la guerra para hacer varias cosas. Asedia Troya y molesta a los troyanos. Después de 10 años de asedio, la ciudad cayó, pero han pasado otros 10 años desde entonces y el marido no ha regresado. Telémaco, el hijo de Odiseo, ya había crecido en la isla, pero nunca había visto a su padre. Incluso antes de nacer, parte hacia el pan troyano. Pero la aristocracia local, sospechando que la dama coronada se perdió en el camino de la guerra, está entre la reina viuda, en su opinión, para casarse y ganar oficialmente estatus y riqueza. Los novios que se instalaron en el castillo real y sus alrededores se comportan con extrema insolencia. Desde hace varios años, devoran provisiones de alimentos y exigen que Penélope elija marido, amenazando abiertamente con el asesinato a Telémaco, el único heredero legítimo. Solo la autoridad de Antínoo, uno de los principales aspirantes a la mano de la reina, mantiene a raya a los invitados. El propio príncipe también pide a su madre que elija, pero ella declara que solo se casará cuando haya terminado de tejer un sudario funerario para Laertes, su suegro, padre de Odiseo y abuelo de Telémaco. Esa noche, Penélope ordena en secreto todo lo que logró tejer durante el día para prolongar los procesos. El propio Odiseo es arrojado a tierra durante la batalla. El rey no posee ni una sola prenda de vestir y no tiene una sola explicación plausible en su cabeza sobre dónde ha estado pasando el rato durante los últimos 10 años. El hombre demacrado es identificado por Eumeo, un porquerizo que permanece leal al rey que envió. Sin embargo, Eumaeus no reconoce al anciano como su maestro y simplemente lo arrastra a su cabaña para ayudar al extraño, por la bondad de su corazón. Por la mañana, Eumaeus le explica al anciano lo que está pasando en la isla. El rey se ha ido y ha surgido un vacío de poder que los aristócratas locales están tratando de llenar. La reina está luchando por mantener la moral mientras los suministros disminuyen. Es un desastre. Nadie cree siquiera en el feliz regreso de Odiseo, que vendrá y restablecerá el orden. El autoproclamado gobernante, al quedarse solo, va a su tierra natal a besarla. Por la noche, Odiseo le confiesa a Eumeo que es un veterano de la guerra de Troya, sin mencionar su nombre. Cuenta cómo construyeron un caballo de madera, escondiendo guerreros en su interior. Cuando los troyanos arrastran el caballo hacia las murallas de la ciudad, confundiéndolo con un regalo de despedida de las tropas sitiadoras en retirada, los guerreros salen del vientre de madera y llevan a cabo una sangrienta masacre de los defensores dormidos. Y así ganamos. Al amanecer, el joven príncipe sube a bordo de un barco pesquero para ir en busca de su padre. Penélope se entera de que Telémaco ha desaparecido de la isla en un abrir y cerrar de ojos y sin dejar rastro. Antínoo presiona a la reina y le recuerda que ahora no solo se queda sin marido, sino también sin hijo. Penélope le ruega que traiga al niño a casa, insinuando muy claramente que si lo consigue, lo elegirá como su marido. Sin embargo, más tarde el astuto novio discute con otros contendientes por su mano y su corazón la opción de matar al heredero. No lo necesitan. Por la tarde, 2 de ellos van a Laertes para averiguar dónde ha ido Telémaco. Pero el anciano ya había comprado un billete al Hades y murió para no hacerlo esperar hasta el funeral. Cuando Penélope se entera de esto, uno de los pretendientes advierte que todos los pretendientes más o menos decentes que han perdido la esperanza se van de la isla. Lo que queda son los cabrones más rabiosos y arrogantes. Cuando Eumeo le da la noticia a su invitado, Odiseo, permaneciendo de incógnito, se cuela en el funeral de su padre. Encuentra contendientes por el reino, liderados por Antínoo, alrededor de la afligida Penélope, insinuando que ha llegado el momento de elegir uno de ellos. Ahora la excusa del sudario no funcionará. Entonces la reina lo elude hábilmente y le dice que ahora tejerá una capa de boda. Odiseo le pide al porquerizo que lo lleve a palacio. Intenta disuadir al extraño, pero los demás percibirán al pobre anciano como un competidor no deseado y tal vez incluso lo derroten, pero él no se inclina. Por la tarde se dirigen al castillo, cerca del cual se encuentran con el prototipo de Achico, el perro de caza de Argus, que lleva 20 años esperando el regreso de su amo Odiseo. El rey, en forma de mendigo, se inclina sobre su fiel perro. La mascota descubre que el dueño ha regresado, tras lo cual muere de vejez con la conciencia tranquila. Eumaeus observa esta escena, sospechando lo obvio. Luego lleva al anciano a un edificio donde le da un cuenco de mendicidad para que finalmente pueda disfrazarse de un veterano sin dinero de la guerra de Troya. Odiseo, en su propia casa, pide un trozo de comida a los invitados no invitados, pero los invitados insolentes lo ahuyentan, burlándose de él y arrojándole comida. Cuando a un guardia se le pide que elimine a un mendigo y a un vagabundo, a alguien se le ocurre la brillante idea de hacer que el anciano luche contra el enorme guardia. No hay nada que hacer.
Odiseo primero se deshace del matón para no revelar prematuramente su excelente forma física y entrenamiento de combate. Tumbado en el suelo, agarra hábilmente la pierna del guardia y éste cae. Habiendo alcanzado el peldaño de la escala social, el hombre corpulento cayó en el estado de cadáver. Los sorprendidos aristócratas permiten que el viejo mendigo se quede. Odiseo se sienta en las escaleras para reflexionar sobre su comportamiento destructivo. Por la noche, cuando los pretendientes se han retirado a sus tiendas, él permanece solo en el salón, iluminado por la vaga luz del fuego. En ese momento Penélope entra en la habitación. Al enterarse de que los jardines de Troya se encuentran cerca de la casa del veterano, quiere preguntarle sobre su marido. La luz parpadeante del fuego y el hecho de que la mujer no ha visto a su marido desde hace 20 años le impiden reconocerlo en el pobre anciano. Decepcionada por no haber aprendido nada nuevo, la reina se retira a sus aposentos para deshacer su manto nupcial. Al salir, le dice a la solterona Euriclea, la nodriza de Odiseo, que se encargue del último huésped. Euriclea, mientras lava los pies de un hombre, nota una cicatriz específica en su pierna. Su alumno Odiseo tenía exactamente lo mismo. Nani, la primera y única persona que conoce, reconoce en los extraños al rey que regresa. Intenta compartir la buena noticia con Penélope, pero Odiseo le ordena que mantenga su regreso en secreto. Durante el día, mientras la reina Cognito visita la tumba de su padre en la cripta, Telémaco regresa a la isla. Le cuenta a su madre que los bandidos los esperaban en la costa de Ítaca y querían matarlo, aparentemente por orden de uno de los pretendientes, pero todo salió bien cuando desembarcaron en otro lugar. También afirma haber encontrado rastros de su padre, afirmando que alguien dijo que tenía otra mujer en el continente con la que vive feliz desde entonces. El hijo aconseja a su madre que se olvide de su padre y viva su propia vida. En respuesta, ella le aconseja que se esconda con Eumeo antes de que los pretendientes lo maten. La conversación se ve interrumpida por la aparición de Antínoo. Cuando Telémaco se marcha, deja claro que Penélope debe elegirlo para no empeorar la ya inestable situación política de una isla en particular. En la granja de cerdos, Eumeo, al ver a Odiseo salir de la casa, admite que lo reconoció como el rey. El porquerizo avergüenza al gobernante por su inacción, diciendo que hay que hacer algo, que la patria está en peligro. Telémaco aparece junto a él para esconderse de posibles asesinos. Antínoo convence a los demás pretendientes para que terminen lo que empezaron, reuniendo fuerzas. Organizan un pogromo en la isla, destrozan el barco en el que navegaba el príncipe, torturan y matan al pescador que dirige el barco. Luego caminan por la isla con perros para encontrar al heredero legítimo y deshacerse de él. Telémaco está interrogando a un anciano ocupado reparando el techo después de la guerra de Raian cuando aparecen dos pretendientes. Odiseo mata cuidadosamente a su hijo para esconderlo, y él mismo sale al encuentro de los invitados con un garrote. Surge un malentendido entre ellos, que inmediatamente conduce al derramamiento de sangre. El veterano mató a puñaladas a dos jóvenes imprudentes y con experiencia. Cuando Telémaco, despierto, le pregunta al anciano quién es, él cita a Darvader. «Soy tu padre». Al darse cuenta de que los otros pretendientes armarán un escándalo por el asesinato, Eumeo ordena a su asistente que esconda los cuerpos y él, junto con su hijo Odiseo y el príncipe, se adentra en la isla. Llegan a una cascada en la montaña donde comienza el río y nadan hasta las rocas del otro lado para captar el olor del agua que fluye. Allí suben aún más por las rocas. Grupos de pretendientes con perros de caza buscan a Telémaco en la granja de cerdos y matan al asistente en el camino. Por la noche, en el desfiladero, Telémaco acusa a su padre de haberlo abandonado a él, a su madre y a su hogar a merced del destino. En respuesta, el padre le recuerda que en su ausencia su hijo debería haberse ocupado de la seguridad y el orden, lo cual no hizo. Ocupados con acusaciones mutuas, ni siquiera se dan cuenta de que Antínoo, habiendo descubierto el truco de Penélope con el manto nupcial, le dio un ultimátum. Mañana elegirá marido para ella, lo quiera o no. Por la mañana, la doncella de Penélope llega al escondite de Telémaco y le informa que su madre está organizando una fiesta de madres por la noche para elegir un nuevo rey. Para ello, se introducen en fila 12 hachas en la sala, formando con sus agujeros un túnel uniforme. Al darse cuenta de que no hay tiempo para idear un plan astuto en el espíritu de Ocens 11, los hombres deciden actuar de acuerdo con las circunstancias y conquistar a todos con su carisma e improvisación. Cuando los invitados se reúnen en la casa, Telémaco regresa descaradamente allí. Ni siquiera los matones más empedernidos se atreven a matarlo delante de su madre. Entonces aparece un viejo mendigo andrajoso, quieren echarlo, pero el príncipe, como dueño de la casa, ordena que lo dejen en sus habitaciones. Penélope luego explica los términos del concurso. Para elegir un futuro marido, los candidatos deben repetir la introducción del estudio de cine TSG Entertainment, es decir,
tomar a su marido Odiseo por la oreja, tirar de una cuerda y disparar una flecha a través de 12 agujeros en las avispas. La reina saca el equipo de la caja y comienza el evento. Los candidatos, uno tras otro, intentan poner un boutonniere en el hilo del hombro de Luke, pero no funciona en absoluto, como Zeus y Celibate. Después de que todos los chicos físicamente fuertes y poderosos fracasaran, Antino asumió este trabajo. Al darse cuenta de que a él le resulta más difícil mover los hilos que a la reina, y que sus posibilidades son aún menores, no confía en la novia. Por ejemplo, se le ocurrió una tarea imposible para evitar volver a casarse. Cuando Telémaco intenta tirar del hilo para demostrar claramente que esta tarea es factible, Antínoo se niega y propone votar para nombrar al novio de la reina. En ese momento, Odiseo, haciéndose pasar por un viejo mendigo, le pide permiso a la anfitriona para participar. Al reconocer al marido de Penélope, ordena a Telémaco que haga una reverencia a su padre. Tomando el arma, Brodega se quita los harapos y plantea una pregunta silenciosa entre los reunidos sobre quién es este poderoso anciano. Habiendo calentado los hombros del arco bajo el fuego, Odiseo lo dobla hábilmente. Luego lo desliza debajo de su pierna para doblarlo aún más y lanzar un lazo desde la cuerda del arco frente a los atónitos jóvenes pretendientes. Una vez que termina de armar, la niñera le entrega al estudiante un carcaj de flechas. Habiendo colocado uno, Ulises dispara con el 12 agujeros con un tiro certero. Sin embargo, los novios le piden que abandone la boda en buenos términos. Al no encontrar comprensión mutua, Odiseo baja su aljaba y luego confronta a los reunidos con un hecho consumado. Los rumores sobre su muerte resultaron ser muy exagerados, pero su muerte estuvo mucho más cerca de lo que pensaban. El rey de Ítaca, que regresa, sin remordimientos, dispara flechas a los arrogantes y desvergonzados invitados que cortejaban a su esposa. Intino, al darse cuenta de que el final es inevitable, mira lo que sucede con una calma olímpica. Cuando se acaba la munición, los valientes pretendientes supervivientes se lanzan al combate cuerpo a cuerpo, pero aquí también Odiseo representa el poder real, desarmando a los atacantes y matándolos con sus propias armas. Cuando Odiseo y Telémaco, cubiertos de sangre, terminan, Penélope aparece en la sala. De todos los contendientes, solo sobrevivió el tranquilo y sentado Antínoo. Declara que nunca insultará a la reina y luego inclina humildemente la cabeza ante el príncipe. Aunque la madre le ruega a su hijo que perdone a Antenio, él le asesta el golpe decisivo, que la decepciona. Poco después, Telémaco decide abandonar su isla natal para ver el mundo y encontrarse a sí mismo. Derramando lágrimas por él, la reina envía a su hijo de viaje, aunque más tarde acusa a su marido que regresa de arrebatárselo. Odiseo admite que hizo cosas terribles durante la guerra y no regresó porque estaba avergonzado. Al darse cuenta de que en la habitación de Penélope solo había una cama, el rey derribó el telar que ella había estado dejando a un lado durante mucho tiempo. Detrás del coche se ve una puerta que conduce a las escaleras que conducen al dormitorio con la cama. La señora ordenó que la encerraran el día que su marido fue a la guerra, para que no compartieran cama con nadie. Después de esperarlo, promete amar a su marido, como antes, pase lo que pase. Una vela solitaria es visible en el horizonte del mar infinito al atardecer. Este Telémaco emprende su propia aventura. Aquí es donde termina la película.